Hoy te voy a contar una historia que mezcla política, televisión y decisiones tomadas tras un teléfono inesperado. Es la historia de cómo, en 2018, se barajó a una escritora muy querida por millones para dirigir la cultura de un país, y de cómo, finalmente, la cartera recayó en un rostro de la pequeña pantalla que solo duró 7 días. Prepárate, porque detrás de esos golpes de tinta y titulares hay dudas sobre el poder, la libertad personal y el precio de ser famoso. En apenas unos minutos descubrirás conversaciones en privado, rechazos por convicción y reacciones posteriores que volvieron a encender la polémica. Empecemos por situarnos en el tiempo y el lugar. Estamos en 2018, tras una moción de censura que apartó a Mariano Rajoy y puso a Pedro Sánchez al frente del gobierno. Fue un momento de cambio, de reordenación de fuerzas y de decisiones que sorprenderían a más de uno. En esa atmósfera, el nuevo presidente quiso construir un equipo que, en apariencia, conectara con la sociedad desde rostros conocidos y trayectorias mediáticas. Algunos hablaron de un gobierno de famosos, y esa idea, en la práctica, tuvo consecuencias inmediatas. Una de las primeras llamadas que salieron del despacho del presidente no fue para un político veterano, sino para una escritora, Elvira Lindo, autora de Manolito Gafotas. Pedro Sánchez telefoneó y planteó algo que sonaba a propuesta oficial para ocupar el Ministerio de Cultura. La llamada pilló a Lindo viviendo en un pueblo de Valencia, junto a su marido, el también escritor Antonio Muñoz Molina, y la oferta la colocó en el centro de una disyuntiva inesperada. Ella nunca se había visto a sí misma como ministra, y esa sensación pesó en su respuesta. Elvira Lindo contó cómo, tras que le comunicaran la propuesta, necesitó media hora para pensarlo. Reflexionó sobre lo que implicaría dejar la vida que llevaba, poner su intimidad bajo lupa y los ojos atentos de los medios y de la opinión pública. Dijo que no se sentía preparada y que, sobre todo, valoró la pérdida de libertad que podría suponer que su vida privada fuera escrutada con detenimiento desde el primer día. También reconoció que, por un instante, disfrutó de ese pequeño brillo de vanidad, de imaginarse en un papel de responsabilidad cultural. Pero, finalmente, lo describió como un disparate y declinó la propuesta. Esa negativa abrió la puerta a otra decisión que pasó a los titulares. El Ministerio de Cultura fue ofrecido y aceptado por Máximo Huerta, un nombre muy familiar para la audiencia de televisión por su trabajo como presentador y colaborador. Huerta o CUP o con acento agudo el cargo, pero su paso por el gobierno fue fugaz y terminó dimitiendo tras una semana. Su salida dejó en evidencia la rapidez con la que una biografía profesional puede convertirse en una tormenta política cuando se mezclan errores pasados, expectativas públicas y decisiones mediáticas. Años después, ese episodio siguió generando rencillas. Máximo Huerta volvió a la televisión y, desde ahí, lanzó críticas duras contra el partido que lo había llevado al gobierno. La chispa saltó después de una entrevista a García Page, presidente de la Junta de Comunidades, en la que hubo ironía sobre aquel breve paso por el ministerio. Huerta respondió con contundencia y señaló que no aceptaba ser añadido a una lista de desprestigio, que no quería ser confundido con una determinada forma de hacer política. Recordó que en el pasado tuvo una multa tributaria que ya había sido pagada, 12 años antes, relacionada con una sociedad limitada, y que él asumió las consecuencias en su momento. Dijo, en términos contundentes, que se negaba a ser parte de esa tropa y reclamó que su caso no se mezclara con generalizaciones injustas. Lo que nos deja este episodio no es solo una anécdota sobre nombres y cargos, sino una reflexión más amplia sobre la intersección entre fama y responsabilidad pública. Cuando un gobierno elige personajes conocidos del mundo del entretenimiento o la cultura, busca a veces conectar con la ciudadanía mediante rostros familiares, con capacidad de comunicación y visibilidad. Pero esa misma visibilidad puede volverse en contra. La vida privada se examina, los errores pasados salen a la luz y la simple experiencia mediática no siempre prepara para las complejidades de la gestión pública. Además, la llegada de un famoso a un ministerio plantea preguntas sobre credenciales, mandato y legitimidad en asuntos que afectan presupuestos, patrimonio cultural y políticas a largo plazo. En el caso de Elvira Lindo hubo un rechazo consciente. Prefería conservar su libertad creativa y su intimidad antes que entrar en una maquinaria política que, según ella, habría mirado de cerca su vida personal y su matrimonio. Esa decisión revela,
Por un lado, la presión que supone ser figura pública y, por otro, la capacidad de negarse a un puesto por coherencia personal. Por su parte, Máximo Huerta aceptó y pagó las consecuencias de una exposición que terminó precipitándolo fuera del cargo en cuestión de días. Ambos caminos muestran las dos caras de la misma moneda: la tentación de la influencia y el coste de la exposición. También es importante subrayar la dimensión humana detrás de los titulares. Detrás de cada llamada, de cada renuncia y de cada dimisión hay personas que valoran su vida, su trabajo y su historia. No siempre encajarán en el relato que la prensa construye de forma inmediata, ni en la simplificación de buenos y malos. Muchas veces la decisión de aceptar o rechazar un cargo obedece a motivos que van más allá del orgullo o la ambición. La familia, la vocación, el temor a perder la libertad creativa o la certeza de no estar preparado. Escuchar esas razones con calma nos ayuda a entender mejor el tejido de la vida pública. ¿Y qué podemos aprender para el futuro de la política y la cultura? Que la comunicación y la fama son instrumentos poderosos, pero no sustitutos de la formación, la voluntad de servicio y la aceptación de la responsabilidad que conlleva un cargo público. Que ofrecer puestos por notoriedad mediática puede traer ventajas de impacto inmediato, pero también riesgos de gestión y de legitimidad. Y que la decisión personal de alguien como Elvira Lindo, de decir no, merece respeto y una lectura que vaya más allá del titular fácil. Para cerrar, piensa en la siguiente imagen. Una escritora en un sofá de un pueblo de Valencia, con media hora para decidir entre la comodidad de su vida y el destino de un ministerio. Y, al otro lado, un presentador televisivo que acepta y descubre en pocos días que la política exige un costal de responsabilidades distintas a las luces del plato. Es una historia de tentaciones, de límites y de consecuencias, que nos recuerda que la política y la cultura comparten terreno, pero no siempre idioma. Y también nos recuerda que, al final, detrás de cada cargo hay una persona que decide, renuncia o asume, y esas decisiones impactan en lo público y en lo privado por igual. Si algo queda claro es que las decisiones de una mañana pueden resonar durante años. Y que el debate sobre quién debe dirigir la cultura de un país seguirá siendo necesario, apasionado y complejo. Gracias por escuchar esta historia con atención. Hasta la próxima entrega, donde seguiremos desgranando episodios que se esconden detrás de los titulares.